Las 4:31, una hora menos en Canarias. Ya saben ustedes que una vez al mes Luis Rendueles y Manu Marlaska nos traen a este territorio negro a un invitado. El de hoy me atrevo a decir que tiene un trabajo especialmente complicado, ¿verdad? Manu y Luis, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Qué bien veros aquí. ¿Qué? Eso te iba a decir. Es que nunca os veo. Qué bien verte a ti aquí. Claro, y yo a vosotros. Yo poder tocaros, daros un beso cuando llegáis y una palmadita en la espalda cuando os vais. No sé, esas cosas, Una colleja, ¿no? una colleja. No soy de pegar collejas. Bueno, decía que nuestro invitado que hoy nos habéis propuesto para el territorio negro, no le vamos a ver porque él está en su puesto de trabajo y donde reside, donde está haciendo una gran labor. Está al frente nada menos que de la comisaría de Algeciras, cuando esa ciudad de la provincia de Cádiz, como todo el mundo sabe, ¿no?, estaba casi camino de convertirse en una isla en la que no llegaba, en la que no entraba prácticamente el Estado de Derecho, ¿no? Una especie de territorio apache. Si os pidiera que me describierais un poco, que me contarais quién es Luis Esteban, el comisario Luis Esteban, ¿cómo lo haríais? Pues Luis Esteban, yo lo definiría casi como el futuro de la policía. ¡Hala! Es el futuro de la policía. Así, tal cual. Sí. Es un policía que aúna varias cosas, una gran preparación, una gran formación, como veremos ahora, y el haber conocido muy de cerca lo peor de la calle, ¿no? Porque ha estado en puestos de acción y de mucha acción y de muy delicada acción durante muchos años. Entonces, esa conjunción le convierte, yo creo, que en lo que en el futuro será la policía. Pues, comisario Luis Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a este territorio negro. Muy buenas tardes. Como Manu Marlaska ha dado pues la impresión que le produce Luis Esteban, yo puedo añadir datos como que tiene usted 46 años, como que nació en Zaragoza, que es policía desde toda la vida, ¿no? Lleva 20 años siendo policía, que me han contado ha sido más un hombre de acción que de despachos, que además es licenciado en Derecho, que ha ganado un gran premio en pasapalabra, que es usted novelista, ya lleva 3 novelas, ¿no? O sea, comisario, es usted un policía atípico, si me permite. Bueno, de todas las circunstancias que usted ha reseñado, la que más sobresale en mi caso es la de ser policía nacional, no tan bueno como ha descrito el señor Marlaska, que sin duda me sobrevalora, pero en fin, desde luego vocacional y volcado con la profesión. Pero escribe usted novela policíaca, ¿no? Eso supongo que se llevará, que en su trabajo hay una fuente de inspiración permanente. Igual a veces tiene que dulcificar porque parecería demasiado exagerado, no es verosímil a veces. Bueno, ya sabe que suele decirse que la realidad a menudo supera la ficción, ¿verdad? Por eso. Sí, en mi caso, escribir sobre novela policíaca me facilita mucho la labor de documentación porque la llevo de serie. O sea que es casi escribo novela policíaca más por energía literaria, por ahorro de energía literaria que por otras cuestiones. Creo que cuando le ascienden a comisario, primero estuvo usted en Baleares, ¿no? Después en Huelva y desde junio de 2017, o sea, no lleva usted ni un año al frente de la comisaría de Algeciras. Cuando le llaman a un superior y le dice, Esteban, te vamos a enviar a Algeciras, ¿lo siente usted como policía como un regalo, dada la situación que todos sabemos que se vive allí, o como un marrón? Lo siento como un reto. Los comisarios estamos a disposición de la Dirección General de la Policía y allá donde la dirección, la superioridad crea que podemos desempeñar una mejor labor, pues allá tenemos que ir. Para mí es un reto y además es un reto apasionante. No hemos hablado mucho de lo que ocurre en Algeciras, en este territorio negro, pero en cambio menudea, le pregunto a Luis y a Manu, la actualidad, sobre todo del narcotráfico. Es una buena expresión. Permanentemente tiene el nombre de Algeciras y tenemos un poco los ciudadanos la impresión que era o era, no lo sé, una especie de ciudad sin ley, ¿no? Campo de Gibraltar es una zona muy sensible y sí que han pasado cosas últimamente, como aquel intento de asalto a un hospital para rescatar a un narco. Bueno, es que lo rescataron. Sí, y sí que están pasando cosas que yo le quería preguntar al comisario, buenas tardes, si ha subido un pelín la osadía de esta gente, ¿no? La sensación de esta gente de cierta impunidad, o al menos cierta violencia, como hablaba la Fiscalía, ¿no? Se han subido un peldaño en el intento de conquistar espacios. Sí. Bueno, yo lo primero que diría es que Campo de Gibraltar no es un territorio sin ley. Aquí se detiene a los delincuentes, se los pone a disposición judicial, se dicta sentencias, se ejecutan estas sentencias, por tanto el Estado de Derecho está plenamente vigente en nuestra comarca. Lo que sí que es cierto es que últimamente han saltado a la luz pública, ciertos casos de un uso
inusitado de la violencia por parte de los narcotraficantes. Yo achaco esa violencia un tanto desmedida a la sensación de impotencia que pueden tener por el hostigamiento al que las fuerzas de la ley les están sometiendo. Hombre, es que hemos visto coches de policía apedreados, tiroteados, ese asalto en un hospital a plena luz del día, narcos que parece que campen a sus anchas, alijos de hachís, que yo he leído que llegan a plena luz del día, ¿no? Entre los bañistas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el campo de Gibraltar, comisario? Lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar es lo mismo que lleva ocurriendo en esta zona desde hace más de 30 años. Aquí la incidencia del narcotráfico es masiva. Lo que ocurre es que ahora se ha puesto el foco mediático encima de esta zona, no sin motivo, y en ocasiones también cuestiones que ocurren aquí y que podrían estar ocurriendo en cualquier otra parte de la geografía nacional tienen mucho mayor eco entre los medios de comunicación simplemente por el hecho de que han ocurrido en Algeciras o en campo de Gibraltar. Yo he de destacar que aquí coexisten, como ya comenté en alguna ocasión, dos realidades delincuenciales. Por un lado, la delincuencia común o urbana, la que puede afectar al común de los ciudadanos, cuya tasa es mejor aquí en Algeciras y en Campo de Gibraltar que la media nacional. Es decir, aquí los ciudadanos de esta zona pasean tranquilamente por las calles y sufren una tasa de criminalidad menor que en el resto del territorio nacional. Pero junto a esta realidad cohabita otra más preocupante, que es la existencia de una actividad de narcotráfico muy intensa, que además lleva aparejada una serie de delitos conexos que preocupan a la sociedad, como los ajustes de cuentas, la tenencia de armas, etcétera. Pero esta realidad del narcotráfico se circunscribe exclusivamente al mundo de los narcotraficantes, de quienes intentan sustraerles la mercancía y de los policías que intentamos detenerlos. Realmente al resto de la sociedad, afortunadamente, esta violencia narco no le afecta directamente. Hace bien poco tuvimos un episodio en ese sentido donde unos narcotraficantes que estaban en un local, llegó la policía, ellos pensaban que les iban a hacer un vuelco, que les iban a robar la droga, recibieron a tiros a los policías y luego vimos esa imagen. Pero porque se equivocaron. Porque ellos pensaron que no eran policías, sino ya, que les iban a esparramar la droga, que les iban a hacer un vuelco. Y vimos una imagen insólita en la que los narcos pedían perdón a los policías diciéndoles perdonen, pero es que creíamos que no eran ustedes, que eran otra gente, ¿no? Entonces es cierto que hay una realidad delincuencial muy compleja con un montón de delitos conexos, pero es cierto que se despachan, digamos, entre ellos, ¿no? Raras veces vemos que eso afecte a eso que se llama los índices de seguridad ciudadana y la percepción de inseguridad ciudadana. Y hace unos días además se intervinieron en el puerto de Algeciras 9.000 kilos de droga. Y parece que Sitomiñanco, otra vez Sitomiñanco, y ahora estamos todos muy puestos, ¿no? Desde que vemos la serie de Fariña en Antena 3, pues para los que estuvieran alejados del mundo del narcotráfico, ni por interés, ¿no? Ahora estamos situados en quién es. Parece que para Sitomiñanco puede ser una de las principales vías de entrada de droga a Europa, ¿no? Algeciras. Sí, el puerto de Algeciras es uno de los más próximos al continente sudamericano y, por tanto, uno de los que ellos tienen conceptuados como más idóneos para la introducción de la cocaína. Sitomiñancos cumplía condena en tercer grado en el centro penitenciario de Algeciras y, por tanto, esa circunstancia que no deja de ser anecdótica o casual de estar cumpliendo condena en nuestra ciudad es la que hace que utilice el puerto de nuestra ciudad para sus ilícitas actividades, ¿no? Pero en general todos los puertos son lugares idóneos para la importación de cocaína, de armas, etcétera. Y algunos, claro, por su ubicación geográfica, pues son más aptos que otros y Algeciras es uno de ellos. ¿Cuántos contenedores entran en el puerto de Algeciras, comisario, al año? Yo el número exacto no lo sé. Lo que sí que sé que es el puerto que mayor volumen de contenedores tiene de toda España y uno de los que tiene un mayor volumen de contenedores de entrada de mercancías de toda Europa. O sea que vendría a ser lo que ocurría en los años 80 con el contrabando de tabaco en Galicia, más o menos. Es que efectivamente aquí el narcotráfico ha sufrido o ha experimentado la misma génesis que en Galicia. Se empezó por el contrabando de tabaco a través de la frontera de Gibraltar y los contrabandistas de tabaco utilizaron esas redes que ya tenían extendidas para la introducción de otras sustancias de mayor gravedad o de mayor penalidad, como son el hachís, en el caso de lo que proviene de Marruecos, y en el puerto, a través del puerto de Algeciras, de la cocaína. Y se ha llegado a corromper, esta es una pregunta delicada, comisario Esteban, pero insisto, estar viendo Fariña en televisión nos ha dado algunas pistas a los ciudadanos, ¿no? ¿Ha llegado a corromper ese narcotráfico a las instituciones del campo de Gibraltar? Lo digo porque, hombre, hay alguna decisión cuanto menos extraña, ¿no? Por ejemplo, la puesta en libertad, ¿cómo se llama? El Messi del hachís. El Messi del hachís se llama. €80.000.
Sí, claro, es que ¿cómo se puede poner en Un tipo libertad? que no olvidemos que no solo es uno de los más grandes narcotraficantes del campo de Gibraltar, sino que además en un intento de detención hirieron gravemente a un policía, por ejemplo, una de las veces que le intentaron detener. Es decir, que es un tipo bastante peligroso. Y llegó a un acuerdo extraño, cuanto menos extraño, que por 80.000 euros. Cuanto menos barato. Muy barato, ¿no? ¿Y cómo se explica eso, Bueno, comisario? en cualquier caso hay que aclarar que este señor está en libertad a la espera de juicio. Es decir, la Fiscalía se hizo el siguiente razonamiento jurídico que, desde mi punto de vista, es técnicamente irreprochable. Otra cosa es que estéticamente sea más discutible. Y es que este señor, que estaba huido de la justicia, que era uno de los mayores narcotraficantes de hachís de España, estaba fuera del alcance de las autoridades españolas. Y a través de la labor de la intermediación de la Fiscalía se consigue poner a un señor que está huido de la justicia española al alcance de la justicia española. Por tanto, desde un punto de vista estrictamente técnico o jurídico, creo que la decisión de la Fiscalía queda fuera de toda duda. Yo, además, otra cosa es que estéticamente entiendo que para los ciudadanos sea una medida controvertida. Yo conozco personalmente a los miembros de la Fiscalía de Algeciras y les puedo asegurar que son funcionarios irreprochables, muy implicados en su trabajo y con un alto nivel de cualificación intelectual y jurídica. Ay, es que aunque no fuera así, usted tampoco podría decir otra cosa, Bueno, pero comisario. podría guardar un cómodo silencio. Eso sí. Pero vamos, lo que es evidente es que el crimen organizado, tengo la impresión de que en el campo de Gibraltar les echa a ustedes un pulso cada día. Por supuesto, una de las características que la Unión Europea asigna al crimen organizado para poderlo calificar como tal es su voluntad de infiltrarse en las instituciones. Es decir, el crimen organizado, entre otras notas, tiene la voluntad de corromper a los funcionarios que ocupan puestos estratégicos para las actividades de este narcotráfico, de este crimen organizado. El campo de Gibraltar, evidentemente, que es una zona muy infiltrada por el narcotráfico, es una de las zonas donde los miembros del crimen organizado tratan de captar para sus voluntades, para sus fines a determinados funcionarios. Pero he de decir, y esto es absolutamente cierto lo que le digo, que desde el punto de vista, digamos, estadístico o porcentual, es prácticamente irrelevante el número de funcionarios que son captados por estas redes. Bien es cierto que para estas redes el tener un número, aunque sea muy pequeño, de funcionarios ubicados en lugares estratégicos es de gran utilidad. Claro, es que con uno bien colocado correcto. Ya puede echar abajo el trabajo de todo el equipo, ¿no? Yo quería preguntarle al comisario por la infantería, ¿no? Por la tropa, los chavales jóvenes que cobran a lo mejor 1.000 euros, o los que llaman puntos, ¿no? Por avisar, por vigilarles a ustedes, por avisar a los narcos. ¿Cómo se compite? No es estrictamente policial, es casi social, ¿no? ¿Cómo se compite en una zona con tanto paro con que un chaval que no tenga ningún futuro laboral, ni ningún futuro universitario, ni ningún futuro claro, alguien le ofrezca 1.000 euros simplemente por dar un teléfono y vigilar por dónde pasan los coches de la policía? ¿Cómo se compite con eso, con esa cantera, digamos, de infantería de los narcos? Aquí concurren una serie de circunstancias que yo denomino la tormenta perfecta del narcotráfico. Tenemos una zona con una incidencia del paro del 35%. Tenemos a 14 kilómetros de distancia a Marruecos, que es el mayor productor mundial de hachís. Dicen que incluso en torno a un 5% del Producto Interior Bruto del país puede estar relacionado con el hachís, y además es un país con el cual tenemos una diferencia de renta per cápita abismal, mayor que la que hay entre Estados Unidos y México, por ejemplo, ¿no? Todas estas circunstancias hacen que que se dé aquí la tormenta perfecta para el narcotráfico. En el caso de los puntos, que cobran efectivamente, 1.000 euros quizá no cobren tanto, suelen cobrar aproximadamente 500 euros, también depende un poco de la oferta y la demanda, unos 500 euros por cada noche de vigilancia, que es un capitalito, claro. De hecho, el hecho de que haya tanto paro en la zona realmente incentiva este tipo de actividad ilícita, pero también es cierto que nos hemos dado o hemos visto en muchos casos gente involucrada en el narcotráfico que tiene un buen pasar en la vida, que tiene un buen modus vivendi, que no tiene ninguna necesidad de implicarse en el narcotráfico para subsistir. Es decir, por ejemplo, es el caso de algunos portuarios que, como ustedes saben, pues tienen unos emolumentos razonablemente altos y algunos de ellos, una minoría obviamente, no se satisfacen, no se sienten satisfechos con ese poder adquisitivo y quieren incrementarlo a través de la introducción de estupefacientes. Por tanto, sí que el paro incide, pero luego también incide evidentemente el sistema de valores que tenga cada individuo. Cuando a usted le envían allí, comisario Esteban, a Algeciras, y tiene usted allí 500 personas, ¿no? 500 hombres y mujeres bajo su mando, 500. Cuando usted llega, ¿cómo se acerca a ellos? ¿Cómo tantea? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué es mejorable? ¿Cómo les da usted aliciente? ¿Cómo mira de descubrir si hay alguno infiltrado? No sé.
Bueno, en general, siempre es aconsejable cuando uno llega a comandar un grupo darse unos cuantos días de impasse, de compás de espera, digamos, y escuchar, ver y aprender. Y luego ya al cabo de unos meses, cuando ya uno conoce las estructuras y el funcionamiento de la organización que tiene a su cargo, pues ya empieza a tomar decisiones. En el caso de Algeciras se da la circunstancia de que es una plantilla muy joven y muy motivada. Una plantilla muy joven y muy motivada. Además, el compañerismo entre ellos entre nosotros, es muy alto y cada vez que hay alguna incidencia en la calle y algún compañero precisa de ayuda, en el caso de un tiroteo, en el caso de un atropello, de una embestida por parte de los narcos, la asistencia, el auxilio del resto de los compañeros es automático e inmediato. A mí me sorprendió, francamente, el nivel de profesionalidad, de implicación y de vocación que hay en esta plantilla y, por tanto, digamos que yo lo único que he tenido que hacer aquí es engrasar algunos mecanismos, pero con carácter general la máquina funcionaba de manera óptima. Tengo un oyente que pregunta, imagino que después de haber escuchado que Sito Miñanco está cumpliendo condena en Algeciras, estaba. Y esta oyente se plantea algo que parece naif y que estoy completamente segura que otros oyentes se han preguntado muchísimas veces cuando lo escuchan. ¿Cómo puede un narcotraficante seguir con su actividad en activo estando en la cárcel? Bueno, porque estaba en tercer grado. Eso quiere decir que él solamente iba al CIS, al Centro de Inserción Social, para pernoctar algunas noches, de lunes a viernes, creo. El resto del día, en ese proceso, tenga usted en cuenta que nuestra Constitución nos manda, nos exige que la reinserción sea el objetivo primordial de la pena, ¿no? de las instituciones penitenciarias. Por tanto, en cumplimiento de ese mandato constitucional, va progresando de grado el interno y acaba en un tercer grado que le permite ir exclusivamente a dormir a prisión. Y es en ese tercer grado en el que Sito Miñanco aprovecha para volver a lo que, bueno, parece ser que nunca olvidó, que es el tráfico de droga. Yo creo que Sito estaba de vigilante de un parking en Algeciras. Era su trabajo oficial. Puesto de trabajo oficial. Era su trabajo. Pero vigilante de un parking de un amiguete, claro. No debió ni conocer el parking. O sea, no llegó a estar ahí. No, sí iba al parking, sí. Sí iba al parking. Lo que ocurre es que, determinados tipos de actividades se pueden ejercer desde cualquier lugar, desde un parking o desde casa. Por lo que veo, comisario Esteban, tenía usted el parking controlado, ¿eh? Bueno, quienes han llevado esta operación a efecto fueron los compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial, de los servicios centrales de la Policía Nacional. Y cuando le envían a usted a Algeciras, comisario, ¿tiene algún encargo especial de la cúpula policial? No. ¿Qué le dicen cuando le envían? Bueno, a mí la superioridad me llamó, me dijo que por mi perfil profesional creían que lo más indicado es que yo fuese a Algeciras y que me comprometiese a ejercer el mando aquí durante un tiempo, y no me dijeron nada más. Nuestra función está clara, es averiguar los delitos que se cometen en nuestra demarcación, tratar de impedirlos y, en el caso de no poder impedirlos, pues reprimirlos por la vía de la legalidad. Y bueno, luego ya poco a poco sí que ya se fueron, digamos, ya me fueron dando otro tipo de indicaciones, pero bueno, las indicaciones están claras. Quien viene a Campo de Gibraltar a trabajar sabe cuál es el problema número uno que tiene que enfrentarse. ¿Dónde pensaba ir cuando fue destinado a Algeciras? ¿Que pensaba en otro puesto más tranquilo? Bueno, no tenía nada pensado. Había varias posibilidades abiertas y la superioridad estimó que la mejor era esta, que yo la verdad no era la que tenía en mente, pero en fin, además, de hecho, agradezco al antiguo director adjunto operativo que me destinase aquí porque estoy disfrutando. Para mí este trabajo es apasionante, es muy estimulante y siempre es mejor enfrentarse a retos, salir de la zona de confort, ¿no?, que ir a trabajos quizás un poco más burocráticos y menos estimulantes. Pero tengo la impresión de que no va a tener mucho margen para escribir novelas ahora, ¿eh, comisario? Lo que no tengo es mucho tiempo. Por eso digo, mucho margen de tiempo, claro. Sí, no tengo tiempo ni para escribir la lista de la compra, o sea que novelas. Pero algo ronda por la cabeza siempre. Sí, tiene alguna previsión. Vale. ¿Habéis leído las novelas, supongo, del comisario, no? No, yo no. Le tengo que confesar que no. Oh, qué mal habéis quedado, Luis y Manu, por favor. Bueno, han sido sinceros, que eso es muy de... Bueno, sí, está muy bien, pero... Hombre, voy a preguntar algo rápido para salir del marrón que nos ha metido la jefa. En Galicia hubo una pata importante, además de la policía y de la Guardia Civil, que fue el rechazo social, rechazo en concreto de las madres de la droga. ¿En Algeciras hay eso? ¿Hay movimientos vecinales en contra de la economía sumergida, del hachís, de todo eso? Sí, hay movimientos vecinales y, de hecho, una de las estrategias que estamos adoptando ahora es, digamos, tejer una red de complicidades más fuerte entre las fuerzas de seguridad y estas asociaciones vecinales. Hace creo que semana y media aproximadamente, me reuní con dos de sus representantes en la propia comisaría, intercambiamos opiniones y, de hecho, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que establecer una conexión permanente, fuerte, un intercambio fluido de información y trabajar conjuntamente. Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en que las asociaciones de madres de Galicia fueron un elemento fundamental, yo diría que casi una condición sine qua non para la reconducción del narcotráfico en Galicia a cuotas razonables y soportables por la sociedad.
Sí, es que es verdad que ahora... yo recuerdo haber entrevistado a Carmen Avendaño, la madre coraje de Galicia, las de la presidenta de Érguete, en el 2000 poco, 2003 o 2004 creo, y todavía no se había reconocido lo que había supuesto ese grupo de madres en la lucha contra el narcotráfico. Y habían pasado 14 años, porque el primer gran golpe contra el narcotráfico es en el año 90, en el año 1990. Había pasado mucho, pero yo creo que ahora... No sé si el comisario ve la serie de Fariña. ¿La ve? ¿La sigue? Bueno, la empecé a ver, lo que ocurre es que se proyecta muy tarde y además detecté rápidamente un error que me llamó la atención y es que vi que en el tráiler que echaban hablaban de la operación Nécora como protagonizada por la Guardia Civil cuando es una de las operaciones emblemáticas de la Policía Nacional, ¿no? Veo que le ha tocado a usted un poco la moral. No, a él ya cualquiera de azul. Yo sé que hay muchísimos compañeros que dieron lo mejor de sus vidas trabajando contra el narcotráfico en Galicia y quiero hacerles desde aquí aprovechar para hacer este pequeño homenaje y aclarar que la operación Nécora y en general las operaciones más importantes contra el narcotráfico en Galicia fueron protagonizadas por la Policía Nacional, sin desdoro en absoluto de los otros operadores de seguridad. ¿Se puede imaginar usted, comisario, que la razón de la elección de la Guardia Civil seguramente se deba a algo tan mundano como que prestaron los coches los de la Guardia Civil antes que la policía o prestaron el helicóptero? Por supuesto, de todas formas... ¿Puede ser algo así? No, puede ser, no, estoy seguro de que fue algo así. Seguramente. No obstante, de aclarar que aquí en Campo de Gibraltar el trabajo con los compañeros de la Guardia Civil es codo con codo, existe una perfecta sintonía, existe un intercambio de información y entre nosotros no existe más que... Lo más negativo que se puede decir de nuestra relación es que existe una sana competitividad. Sí, pero es verdad que de cara al ciudadano / espectador, nos es un poco indiferente que sea la Guardia Civil que sea la policía. Sí, lo importante es que acabe bien, ¿no? Sí, no, y que ganen los buenos, digamos, ¿no? Efectivamente, nuestras pequeñas pero yo entiendo que, claro, luchas de honor no tienen importancia. Claro, pero que si eres policía, entiendo que si lo llevó toda la policía, pues que ahí hay una susceptibilidad... Susceptibilidad es un término, ¿sabe? Hay una mala leche. No llega tanto. Susceptibilidad es el término adecuado. Será que usted, pero a su comisario general no se puede imaginar cómo está. Bueno, es que él fue protagonista en primerísima persona de ese tipo de operaciones. Por eso lo digo. Claro. Pero por lo demás, con esa salvedad, que mira, ha venido bien comentarlo ahora, ¿no? En voz alta, para que lo sepan los oyentes, que no fue en este caso la Guardia Civil quien llevó la operación, sino la policía. Por lo demás, está bien tratado, digamos, el recorrido que hace la autoridad competente, el inspector, para llegar a detener a tipos tan poderosos que se codeaban y, en fin, y que tuteaban al poder. Yo solamente he visto los 2 primeros capítulos, pero he de decir que en general las investigaciones policiales suelen ser más prosaicas y menos épicas de lo que aparece tanto en las novelas como en las películas, ¿no? El día a día realmente es mucho más gris. Pero en fin, ya le digo que no he visto toda la serie y no tengo formada una opinión al respecto. Vamos a ver si desmentimos alguna leyenda urbana. ¿Las gomas, las lanchas de los malos son mejores que las de la policía en el campo de Gibraltar, en Algeciras? ¿Son más rápidas que las suyas, comisario? Actualmente, bueno, si entendemos por policía las fuerzas de seguridad del Estado en sentido amplio, vigilancia aduanera, etcétera, no, actualmente no. Vigilancia aduanera, por ejemplo, cuenta con unos medios náuticos realmente muy potentes. Y por supuesto, si ha ido usted a Algeciras con toda su familia, ¿no? Sí, por supuesto. No debe ser fácil, para la familia de un policía, pues saber que viven pegados a una maleta y que tarde o temprano habrá otra vez un desplazamiento que implica pues colegios, vida, alquiler, piso, vecindarios, amigos, ¿no? Correcto, esto es una serie de servidumbres, la verdad que muy pesadas, sobre todo en mi caso, para mi mujer. Para mis hijos no, porque son pequeños y van felices a todas partes, ¿no? Pero para mi mujer sí que realmente es una servidumbre muy pesada y es un sacrificio personal que yo le agradezco, como ya sabe, de corazón. Pero además es que ella tiene una frase que dice, donde va el pato, va la pata y los patitos. Y esa frase es una norma inquebrantable de nuestra familia. Eso está bien, ¿no? Vaya donde vaya el pato o la pata, está bien que el otro también esté dispuesto a coger la maleta. El comisario fue jefe del GOES en Barcelona durante no sé cuántos años, comisario. ¿Cuántos años estuvo en el GOES? 10 años. El GOES, para que lo entienda la gente, es una unidad análoga, parecida al GEO. Es una unidad táctica que interviene en asaltos, en liberación de rehenes, Entonces estaba usted en el meollo de la acción, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente. ¿Cómo se diferencia la visión desde ahí dentro, desde la adrenalina de los minutos antes de un asalto? ¿Cómo es la diferencia con la visión que tiene que tener ahora como comisario? Pues diametralmente opuesta. Cuando uno está en una intervención operativa directa, sobre todo si entraña riesgo, tiene la sensación de que está viviendo la verdad de la policía, ¿no? Que está ahí en el nervio puro del
del organismo policial. Sin embargo, cuando está en otras labores, que son más de gestión de recursos humanos y recursos materiales, se siente, desgraciadamente, un tanto más alejado de esa verdad policial, pero sin embargo adopta una serie de decisiones que son de mayor relevancia de las que antes adoptaba, ¿no? Cada momento cada día tiene su afán, cada etapa de la vida tiene sus funciones y sus cometidos, y bueno, disfruté tremendamente en los GOES durante 10 años. Ahí dejé compañeros excepcionales, he visto auténticas heroicidades en esos grupos, y bueno, y ahora estoy en otra misión más prosaica, más burocrática, pero en fin, intento también aportar lo poco que puedo. Bueno, está bien haber sido monaguillo cuando uno es cura. ¿No? Sí, No está sí. mal haber pasado por todo ese proceso. Se aprenden muchas cosas y se comprende mucho más después a aquellos a los que uno debe mandar, supongo. Por supuesto, Claro. por supuesto que sí. De hecho, casi todos los comisarios han sido también antes monaguillos, antes que frailes. Pues, comisario Luis Esteban, me quedo con lo que ha dicho Manu Marlasca al empezar. A lo mejor dentro de... ¿Cuántos años calculas, Manu? ¿10 años? Estamos entrevistando a un director A un general DAO, de la a un policía. sí, a un o- DAO o algo así, yo creo que sí. 10 Bueno. años igual es mucho. El señor Marlasca me sobrevalora. Bueno, por Y si yo se lo agradezco. yo me apuntaré el nombre en la libretita. Sí, sí. De acuerdo. Gracias, comisario, y Gracias, suerte. comisario. Gracias, Muchas hasta gracias pronto. igualmente. Adiós. Bueno, pues hasta la semana que viene. Muy bien, jefa. Hala. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero. Onda